cada uno de ustedes se encuentre bien. Yo les recuerdo que ustedes, a motivarlos a que puedan seguir realizando específicamente las actividades que están propuestas en el campus. Si en alguna de ellas la fecha está mala, me equivoqué programándola, favor hacérmelo saber para intentar corregir esta situación. Recuerden que tienen 3 oportunidades para poder desarrollar cada una de estas actividades y lo vuelvo a invitar para que las puedan ir desarrollando. Hoy continuaremos con el tema que tenemos proyectado. La vez pasada creo que llegamos a la definición de los minerales y observamos que estos están en el subsuelo y que a través de estas evaluaciones que se le van haciendo a cada uno de estos elementos es que se determina el tipo o forma para cada uno de estos casos. Entonces, si continuamos con el contenido de la clasificación mineral, básicamente sabemos que los minerales dependen de su composición química y de su estructura interna, y que generalmente estos van a ser divididos por el anión o el grupo aniónico dominante que tienen estos casos. Por ejemplo, los sulfatos es una forma en la cual se pueden dividir, los óxidos, los haluros, los silicatos y todas estas clases es una forma mediante la cual se puede ir clasificando. Entonces, se conocen actualmente alrededor de 4.000 minerales. 4.000. Ahora, no todos estos son considerados sumamente hermosos como para hacer joyería, ¿verdad? O algo que generalmente alguien se quiera poner para andar o exhibirlo. Pero sí son aproximadamente 4.000. No los 4.000 significa que brillen, pero 4.000 tienen específicamente las condiciones propias mediante las cuales se determinan cada uno de estos elementos. Y esto básicamente constituyen rocas o forma de la corteza terrestre, y así es como se van considerando cada uno de estos casos. Aparte de eso, el 98% del contenido de estos minerales es básicamente con la presencia de oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Y en ese orden es eh, la cantidad que se va observando en cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el más utilizado es el oxígeno, con un 46.6% de presencia de estos elementos. Entonces, los silicatos son un tanto más comunes para observarlos si están presentes o no en cada uno de estos elementos. Y en función a esto es que se clasifican como silicatados, minerales silicatados, o minerales no silicatados. Y es como una consideración bastante importante para cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el cuarzo, la ortosa, el odivino, la moscovita y la blotita, son silicatados. Si no silicatados, tenemos la calcita, el yelso y la alita. Entonces, generalmente estos se dividen a través de esta propuesta o división que se observa en esta parte, y es básicamente en silicatados y no silicatados, y los silicatados en silicatados claros y silicatados oscuros. Es la forma generalmente mediante la cual se va caracterizando cada uno de estos valores. Entonces, de los silicatos comunes, estos generalmente se mezclan a través de la resca fundida cuando ésta se va enfriando o cristalizando. Silicatados también se forman en condiciones de presiones externas asociadas a la formación, por ejemplo, en las montañas, o alguna otra presencia de estos silicatados se da en las superficies terrestres cuando tenemos mayor presencia de silicatos un tanto más con mayor tiempo. Entonces, la principal característica para clasificarlos como silicatos claros es que tengan la presencia del silicio y que la forma de observar específicamente dichos elementos tenga una forma clara, ¿va? Entonces, estos generalmente tienen la condición que su peso específico
Es aproximadamente 2.7 veces. Es decir, que pesan, comparado con el agua, alrededor de 2.7 veces más, o 2.7 veces el peso del agua. Y estos, perdón, son un tanto más livianos que los silicatados oscuros o silicatados ferromagnéticos. Estos tienen presencia, por ejemplo, de aluminio, potasio, calcio y sodio. Y las familias de cada uno de estos elementos se va planteando de esta forma. Por ejemplo, la que tiene mayor cantidad de elementos es el odivino, y la que tiene mayor cantidad de elementos, que es la que está acá abajo, es el cuarzo. Entonces, a través de esto se van caracterizando cada uno de estos en cada uno de estos elementos. Pero, por ejemplo, la estructura sí es algo importante. Por ejemplo, los diamantes, que sí tienen como un alto interés en la población, son algo parecidos a lo que se observa en la parte similar del cuarzo. De ahí el feldespato es como una parte muy importante en estos minerales, y se puede observar específicamente en la creación de los mismos con un amplio uso de temperaturas y presiones. Se puede, por ejemplo, observar en foliación alrededor de unos 90 grados Celsius, creo que ahí falta la C, o específicamente en valores de dichos elementos. Entonces, si observar específicamente la presencia de feldespato es algo sumamente común en estos elementos. De ahí lo que tenemos son los silicatos oscuros o silicatos ferromagnesianos. Entonces, la diferencia de estos con los anteriores es específicamente el color. Y observamos por el nombre adicional que se le puede dar, es que los silicatos claros tampoco van a tener la presencia de cantidades de hierro o magnesio específicamente en este caso. Y otra forma para poderlos caracterizar es que, por ejemplo, estos oscuros generalmente van a tener respuestas a condiciones magnéticas, y generalmente los claros no tienen esa capacidad de respuesta a objetos ferromagnéticos. Entonces, en esos oscuros está el olivino, los piroxenos, los anfíboles, la mica negra o biotita y el granate. Es, por así mencionarlo, uno de los principales componentes. Y de ahí tenemos, por ejemplo, los minerales. Perdón, se me olvidaba acá, el peso específico anda entre 3.2 y 3.6 veces el peso del agua. Entonces, si recordamos, el anterior era 2.7, entonces aquí hay una diferencia considerable. Dentro de los minerales no silicatados o sin la presencia de silicatos, eh, tenemos, o son específicamente minerales que no tienen este silicio o oxígeno en sus silicatos, y estos pueden contener solo oxígeno. La estructura de esos puede ir cambiando, y también se pueden ir subdividiendo en otras especies que se pueden determinar. Y los sulfatos sí es algo sumamente común en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el anión sulfato, SO4. Aquí lastimosamente no se puede determinar específicamente lo que nos están compartiendo. Pero, por ejemplo, aquí se pueden compartir ciertos elementos asociados con estos materiales no silicatados, por ejemplo, y que tienen un interés agronómico. Elementos nativos, por ejemplo, el azufre, óxidos o hidróxidos como las hematites o oligisto, la gioptita, los halogenuros o aluros como la halita, la silvina o la carnalita, perdón, los carbonatos como la calcita y la dolomita, los nitratos como la nitratina y el nitro, los sulfatos como el yeso y los fosfatos como el apatito. Siete mencionar que, por ejemplo, estos nitratos son bastante comunes en los fertilizantes, porque algo que determina bastante el crecimiento de las plantas es la presencia de nitrógeno.
Y si no hay nitrógeno, entonces no se tiene específicamente esto que ayuda a que las plantas crezcan. Pero lastimosamente estos nitratos es como una combinación de diversas materias con nitrógeno. Y también, por ejemplo, es una de las principales que generan un gas que es el óxido de nitrógeno cuando ya se ha utilizado en estos elementos. De ahí, por ejemplo, ciertos elementos de gran interés, observamos que sí tienen reacciones magnéticas en la imagen que está en la parte a la derecha. Permítanme. Entonces, sí tienen como este gran interés. Y por ejemplo, ahora sí entramos a otra caracterización que son las rocas. Y se puede decir que estas son como una especie de minerales sólidos, los cuales tienen propiedades físicas y químicas, las cuales están definidas, y las mismas se van agrupando de forma natural. La petrología es la rama fundamental de la biología que se encarga específicamente de estudiar el origen, el modo de ocurrencia que se tienen o posibles combinaciones que van surgiendo con estos elementos a través de los procesos geológicos que se han ido desarrollando en la Tierra. Entonces, los tipos de rocas que vamos a tener son ígneas, aquellas que se generan a través del calor, las sedimentarias a través de sedimentos, o las metamórficas, que es como una combinación específica en rocas ígneas o sedimentarias, o por cambios en presiones y temperatura de dichos elementos. Dentro de las rocas ígneas, esto proviene del latín ignis, que significa fuego. Entonces, es como decir rocas de fuego, o como mencioné al principio, rocas que surgen a través de la aplicación del calor para cada uno de estos elementos. También conocidas como rocas o elementos magmáticos, así se van caracterizando cada uno de estos casos. Y por ejemplo, estos son bastante comunes donde hay la presencia de volcanes, porque a través de la lava se generan estas, o en vecindades de lava también se van originando estos elementos. Entonces, una roca ígnea se puede ir caracterizando en función al tamaño del grano, la textura o estructura que tiene cada uno de estos casos y el contenido mineral que tiene cada uno de estos elementos. La clasificación las podemos clasificar de esta forma, como plutónica o intrusiva o volcánica o extrusiva. Las plutónicas es básicamente la solidificación del magma que se produce en el seno de la litósfera. Y la volcánica es cuando el enfriamiento de esto se produce en la parte de la superficie o escasa profundidad. Es decir, las plutónicas se van a generar en el interno del subsuelo. Y las volcánicas es que ha salido lava y esto posteriormente se está enfriando. Y es una forma para caracterizar estas rocas. Entonces, estas plutónicas o intrusivas generalmente se tienden a enfriar un poco más lentamente porque las diferencias de temperatura no son muchas y esto ayuda a que se tenga un mejor desarrollo de los cristales eh, debido al proceso de enfriamiento que van teniendo con cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el granito, la diorita y el gabbro es un ejemplo de estas rocas intrusivas o plutónicas. Y estas, las extrusivas o volcánicas, el enfriamiento es un tanto más rápido y esto lleva a que se generen procesos o materiales piroplásticos. Es decir, como el enfriamiento es rápido porque el magma viene a temperatura superior, sale al ambiente y se empieza a enfriar, eso hace que estos materiales no tengan, por así decirlo, tanta consistencia. Y al entrar en contacto con la temperatura ambiente, entonces ciertos materiales como cristales o rocas se generan a un grano fino.
pero no es tan apreciable a decir como una estructura sumamente larga, específicamente este elemento. Entonces está la riolquita, la andesita y el basalto como ejemplo de estas rocas. Entonces, vamos a tener como dos grupos de materiales asociados con este caso, y estas van a ser las volcánicas o las plutónicas. Y si vamos observando, acá lo que tenemos son específicamente ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando estas tienen gran cantidad de silicatos ferromagnéticos, es la periodotita, el gravo o el basalto. Cuando tienen una menor cantidad, por ejemplo, de estos elementos, pero tienen más cuarzo, feldespato, hasta el granito, la riolita, y de ahí tenemos estas como tienen una combinación específicamente de estos elementos. Alta cantidad de sílices son más las que están hacia la izquierda, y bajas cantidades de hierro o magnesio son las que están a la izquierda, y las que tienen mayor cantidad son las que están ubicadas hacia la derecha. Y esa es la forma mediante la cual se van creando estos tipos de rocas. De ahí vamos al siguiente tipo de rocas, que son las rocas sedimentarias. Estas viene del latín sedimentum o asentamiento, es decir, eran materiales que antes estaban sueltos, pero que se fueron concentrando en un solo lugar, y después del paso del tiempo se formó específicamente la roca para cada uno de estos elementos. Entonces puede ser la compactación de restos de animales o restos vegetales que están en determinado punto y que se pasó bastante o alta cantidad de tiempo y se convirtieron específicamente de sedimento en este tipo de material. Entonces aquí las clasificamos como detríticas o clásicas o químicas o no clásticas. Perdón. Entonces las detríticas o clásicas es básicamente esa acumulación que vamos a tener de estas partículas o sedimentos preexistentes denominadas detritos o clastos, los cuales estos materiales, al estar en intemperie y en la erosión de la superficie, estos son transportados y depositados en texturas denominadas clásticas. Entonces estas rocas se dividen en una gran variedad de tipos que se caracterizan por el tamaño de sus partículas. Por ejemplo, si son conglomeradas, van a tener una gran cantidad de estos detritos, arenistas, arenísticas, con una cantidad un tanto reducida de estos elementos, o arcillas, cuando el tamaño de las detríticas es sumamente pequeño. De ahí lo que tenemos son las sedimentarias químicas, que generalmente estas se originan por materiales depositados por medios químicos. Y estos cristales mantenidos se van entrelazando unos entre otros, así generando materiales un tanto disueltos y concentrados que se van acumulando o agregando en otros materiales, y en la zona de la litósfera se van creando específicamente las rocas detríticas que finalmente terminan formando una roca. Entonces, estos materiales sedimentarios, puedo observar, por ejemplo, como la calcita, la dolomía, el yeso y la alita o sal de roca. Es como una forma para observar específicamente estos materiales. ¿Y cómo se van formando estas rocas? Generalmente por actividades o por conceptos propios que se dan específicamente en la formación de estos elementos. Algunas rocas bioquímicas es como se puede ir creando cada uno de estos casos puntuales. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es el carbón mineral, que es una roca sedimentaria química o detrítica bioquímica adicional a estos elementos. Y el último tipo de rocas que tenemos son las metamórficas, que es como una combinación de nombres, ¿verdad? Meta, que significa cambio, y morfa, que significa forma. Entonces, metamórfica es un cambio en la forma. Entonces, si vamos a tener rocas que son sometidas a cambios de temperatura o a cambios de presiones,
Entonces, naturalmente, esto puede conllevar a un cambio específicamente en su estructura. Entonces, esto es más o menos cómo funcionan las rocas o cómo se crean. Observamos que al inicio tenemos un modelo de roca. Esta es sometida a altos valores de presión y temperatura, lo cual cambia su forma. Y al ya estar en estas condiciones, entonces ya no tiene ni el tamaño ni la forma que tenía inicialmente, o sea que pasó un proceso metamórfico, porque se cambió la forma específicamente del mismo. Y esto se realiza a través de años. O sea, no es que el domingo inició y hoy ya sábado ya terminó, sino que es un proceso bastante elevado. Entonces, a través del estudio o el análisis de estas rocas metamórficas, es que se puede ir más o menos determinando ciertos procesos que han ido ocurriendo en la Tierra y observar las variaciones que éstas han tenido a lo largo del tiempo. Entonces, generalmente estas rocas se pueden clasificar para observar específicamente los cambios que han tenido con cada uno de estos elementos. Y puede ser una metamórfica regional de contacto o metamórfica dinámica para observar específicamente los cambios que han tenido. Si es metamórfica regional, entonces estas generalmente van a ocurrir en zonas bastante grandes y sometidas a diversos valores de temperaturas, presiones o deformaciones para cada uno de estos elementos. Y la placa que se puede originar con estos valores generalmente se deforman o se cristalizan a lo largo de una convergencia o subducción que puede ocurrir en estas placas, por ejemplo, divergentes, es decir, placas que están apuntando sus orígenes al mismo punto. Si es metamorfismo de contacto, entonces acá el magma va a producir ciertas alteraciones. Y recordemos que también el magma es el origen de las rocas ígneas, pero aquí estamos hablando pues, en ciertos valores alrededor de dicho elemento. Entonces, la formación de estos rocas que estamos mencionando va a tener, por así decirlo, como una temperatura inicial, un tamaño de intrusión y un contenido del fluido magma original. Es decir, ese cambio de temperatura es lo que está produciendo este valor. Y por ejemplo, en esta zona de la imagen podría ser alrededor de esta zona como morada que estamos mencionando. O sea, el cambio de temperatura ahí puede producir cambios en las condiciones propias de dicho elemento. Perdón. Y el metamorfismo dinámico es para esas condiciones donde tenemos este tipo de, me olvidó, de contactos o de placas que están en movimiento, que no tenemos, que están apuntando o alejándose específicamente del punto, sino que es un movimiento lateral de lo que se tiene para cada uno de estos lugares. Entonces, este lugar o estas zonas que están en contacto es, por así mencionarlo, esta zona de cizalla, y es la forma entre la cual se puede cenar, porque la presión en esos puntos es sumamente elevada. Entonces, se puede cristalizar o llevar rocas específicamente a esta forma como se observa en la imagen. Entonces, a través de esta forma se puede ir observando los metamorfismos dinámicos, por ejemplo, asociado, por ejemplo, a la presencia de rupturas o de ubicación de placas, en cada uno de este caso, regional, cuando se está aplicando diferentes presiones o temperaturas a una área muy grande, y de contacto cuando estamos, por ejemplo, con zonas a diferencias de temperatura que puede producir un cambio. El metamorfismo de contacto, observamos que aquí es mucho más predominante la temperatura, el cambio de presión. El metamorfismo regional, hay como una cantidad de temperatura muy importante, pero una mayor presentación o participación, dicho de otra forma, de las presiones en dicho lugar. Y el metamorfismo de subducción o dinámico, por así decirlo, tiene como que mayor relevancia la presión. Siempre hay una mayor parte de participación de temperatura, pero la principal parte en este caso es los cambios en presión para dicho elemento.
Entonces, el metamorfismo generalmente también se puede clasificar en función a los grados de temperatura. Por ejemplo, si es de alto grado, va a tener una temperatura asociada entre 600 a 800 grados. O si es más o menos esos valores, pero tenemos una profundidad un tanto mayor o una mayor, entonces vamos a decir que es anatexia, un grado medio, va disminuyendo la temperatura, un grado bajo, una temperatura un tanto menor, un grado muy bajo, temperatura un tanto más inferior. También tenemos la diogénesis, que es a temperaturas más inferiores, pero a menor presión, como se va manifestando cada uno de estos tipos de rocas metamórficas. Entonces, la clasificación de estos elementos puede ser conveniente en función de rocas metamórficas, en función a los cambios que se van teniendo en estos lugares, al lugar donde van a estar produciendo estos cambios y basados también en la textura o mineralogía o clases químicas que se van creando o asociando específicamente con cada uno de estos cambios. Entonces, al final esto nos puede llegar como a esta división de que si los cambios que se están produciendo producen rocas foliadas o rocas no foliadas. Y es como una forma para intentar ir clasificando estos elementos. Por ejemplo, las rocas foliadas está la pizarra, la filita, el esquisto, perdón, el gneiss, la migmatina, el milonita y el metaconglomerado. Y dentro de las no foliadas, o que tengan específicamente esa continuidad o líneas marcadas, es el mármol, la cuarcita, el Horsfels, la antracita y la brecha de falla. Entonces, al final las rocas se clasifican de esta forma, y aquí podemos ir observando dentro de cada uno de estos tipos las divisiones que se originan para este caso. Si sedimentarias son dendríticas o no dendríticas, si son ígneas, son volcánicas o plutónicas, extrusivas o plutónicas, intrusivas, y, y las metamórficas, que se puede clasificar por su foliación o por la ausencia de la misma para cada uno de estos casos. Entonces, quedamos por aquí por hoy y nos veríamos el próximo sábado. Pasen un buen día cada uno de ustedes.